Ahí está, estamos grabando. Muy buenas tardes, maestro Fernando Buenavat, el filósofo que yo me atrevo a decir en este momento uno de los más importantes de América Latina. Es director del Instituto de Cultura y Comunicación del Centro San McBride de la Universidad Nacional de Lanús y rector internacional ad honorem de la Universidad Internacional de Comunicaciones de Venezuela. Muy buenas tardes y bienvenido aquí a Cuarta República y a Radio New Red, maestro Fernando Bonabate. Muchas gracias, agradecido por la confianza, por la convocatoria y por la oportunidad de saludar a toda la audiencia. Al contrario, maestro, un verdadero honor. E iniciando en materia, hace un par de semanas usted escribía un ensayo sobre el tema de la guerra de la comunicación que hay en este momento, sobre todo en el campo de América Latina. Hoy vemos que en la Argentina gana o se lleva un porcentaje muy amplio un tipo que se dice libertario como Javier Milei, y estamos viendo fenómenos también extraños en el Ecuador, un golpe de Estado en Perú. ¿Qué está ocurriendo, maestro Fernando Buenabad, en América Latina y por qué se están dando a partir de estos fenómenos que pueden generarse a través de los medios de comunicación y de algunas instituciones como las jurídicas? Bueno, eh, para, para acortar una historia que tiene larga trayectoria, podría decirle en principio que estamos viviendo el recrudecimiento de un proceso de colonización y saqueo de las riquezas naturales, desde luego de la América Latina toda, y también de la estrategia, diría yo, de la avaricia que pretende todavía más de lo que ya de lo que ha conseguido, pretende abaratar la mano de obra, eh, deprimir el poder adquisitivo de los trabajadores en toda la región. Bueno, el capitalismo, pues, haciendo de las suyas en todo el continente y yo diría que acelerando algunas etapas, algunas fases y algunas estrategias de, de colonización, de dominación. Una de ellas, ni duda me cabe, es la estrategia mediática que, que de la mano de algunas tesis que la propia Organización del Tratado Atlántico Norte viene desplegando y a la que se define como guerra cognitiva, que tiene que ver básicamente con el despliegue de tecnologías que con un proyecto de dominación intelectual eh, se proponen ellos ahorrarse, entre comillas, mucho esfuerzo y mucho dinero en este proceso de colonización. La guerra cognitiva, como sabemos, tiene como condición sine qua non la de someter a los pueblos por la vía de los proyectos ideológicos y culturales. Ellos se empeñan en convencernos a todos nosotros de que ellos siempre han tenido la razón de comportarse de manera déspota, de robarnos descaradamente, y que nosotros, como respuesta a ese saqueo y a ese robo, deberíamos estar agradecidos e incluso deberíamos estar aplaudiéndoles por sus magníficos logros como saqueadores, ¿no? Además de eso, además de querernos hipnotizados y aplaudiéndoles, además pretenden en una fase ya de complejidad de manipulación psicológica y simbólica que está bastante estudiada, pretenden ellos que nosotros consideremos que nuestra situación de esclavitud y de saqueo se convierta en un patrimonio histórico que nosotros heredemos a nuestra prole como si se tratara de la mejor herencia posible y que eduquemos a nuestros hijos, que eduquemos a nuestros nietos con la idea de que más te vale ser subordinado, más te vale ser domesticable que comportarte como rebelde o como insurrecto ante las reglas de la dominación. Esta combinación, esta fórmula general que estoy ahora tratando de simplificar para fines de una explicación sucinta, después tiene estrategias, tácticas, sistemas de
de ordenación en el territorio subjetivo y objetivo, y se inscribe pues en un proceso de aceleración de una guerra mediática cada vez más cruda. Eh, Esto no es nuevo, decía yo, concluyo esta primera aproximación recordando que en el año 1980, apenas un parpadeo hace de esto, estábamos todavía respirando los hedores de la guerra de Vietnam, estábamos todavía sintiendo los clamores allá en el mayo del 68, estábamos recogiendo todavía las banderas de mayo, de octubre, del 2 de octubre de Tlatelolco, México. Estaba la movilización política y social a nivel internacional muy agitada, y hacia el año 80 se había formado una comisión internacional para estudiar los problemas de la comunicación. Esa comisión la organizó la UNESCO. Esa comisión la presidió un humanista muy destacado que fue Premio Nobel de la Paz y Premio Lenin de la Paz también, Shane McBride, que junto con un grupo de especialistas escribió un documento que se llama así, Un solo mundo, voces múltiples, por un nuevo orden mundial de la información y de la comunicación. En ese informe, tome nota que vale la pena mantener fresca en la memoria esto que dice ahí. Dicen ahí, el proceso acelerado de concentración monopólica de medios de comunicación es una amenaza contra las democracias. Y eso es parte de una guerra que hoy vemos, repito, recrudeciéndose en todo el escenario de la América Latina. En contraparte de eso, la emergencia de un montón de voces, de lo que yo digo es un archipiélago inmenso de voluntades comunicacionales emancipadoras que vienen dando la batalla pues desde eso, desde sus respectivas iniciativas, desde campos diversos de las llamadas redes sociales o de las radios, televisiones alternativas y comunitarias o de la prensa también independiente y crítica. Es decir, hay un archipiélago enorme de voluntades. Pero hoy, hasta hoy, es un archipiélago inconexo, es un archipiélago muy desorganizado. Y en esas condiciones estamos. Proceso acelerado de concentración monopólica de medios de comunicación, territoriales, satelitales, etcétera. Y por otra parte, muchas voluntades de vocación democratizadora de la comunicación, pero desorganizada. Esto de McBride es básico en muchas universidades que imparten comunicación, pero otras lo han suprimido. Eso es algo que me llama mucho la atención. Acá en México, maestro, tenemos, ahorita que mencionaba el monopolio de los medios, un tema bastante complejo, porque tenemos a jóvenes nativos digitales con un déficit de atención por la velocidad con la que surca la información, estos shorts de YouTube, el TikTok, ¿no? Que si tú no mantienes la atención 2 segundos, ya perdiste la audiencia. Pero además tenemos, digamos, una tradición de un duopolio mediático que el día de hoy se ha destapado de manera más fuerte el dueño de uno de ellos. Es coincidencia que se dé un Silvio Berlusconi mexicano al mismo tiempo en el que se está dando un Milei, insisto con este tema de Milei, porque acá ha causado un impacto tremendo, o sea, no, yo en lo particular veíamos a Grabois, veíamos, es más, hasta la centro derecha macrista, y todo mundo se reía de Milei, y fue el mismo efecto bolsonarista. Y acá ahorita está surgiendo este Silvio Salinas Pliego, ¿no? Dueño de medios, dueño de minas, dueño de bancos, y también vemos a un presidente que parece ha tratado de seleccionar esta batalla o no quiere entrarle o la suspicacia de qué sabe el dueño de la televisora de la segunda cadena más grande de México. ¿Es casualidad este nado sincronizado? ¿Tenía una lógica anunciada o realmente hay una crisis a partir del déficit de atención de las audiencias a que surjan este tipo de personajes, maestro? Pues es una combinación de todo eso, ¿no? Yo tiendo a creer que es una escuela, porque hay cosa de seguir la secuencia. Por ejemplo,
Algo parecido nos ocurría cuando empezamos a escuchar el nombre de Donald Trump, ¿no? Algo parecido, decíamos, ¿cómo es posible que esta estética de la bravuconada, ¿no? Que esta estética del energúmeno hablando, ¿no? Resultara que tuviera alguna credibilidad en un mundo de políticos serios. Pensamos todavía algunos que había políticos serios y que había todavía márgenes y límites en los cuales se contenía pues la construcción del discurso, las premisas jurídico-políticas, que todavía se tenía cierta responsabilidad hasta hace algunos años de que aquel que ponía la cara para querer liderar un movimiento político presentaba fundamentos, presentaba programas, presentaba herencias, presentaba eso, plan de gobierno. Eh, es decir, había un contenido, pero la derecha entró rápidamente, hace ya varios años, yo diría un par de décadas o un poco más, en una gran crisis de intelectualidad. Las derechas en todos lados hoy se han empobrecido conceptualmente de manera muy acelerada porque los ha derrotado su avaricia, ¿no? Porque los derrota la proclividad a la pura ganancia y entonces han ido sofocando el contenido para suplantarlo con formas. El histrionismo de los políticos, esta payasada de salir a un escenario a gesticular, a levantar la voz, perdón, a vociferar, improperios de todo género, improperios incluso lógicos que pasan por la desarticulación de silogismos elementales, que pasan incluso al abuso de vocabularios y de exageraciones y en fin, de toda esa parafernalia con que Donald Trump y después Bolsonaro y desde luego también Milei, pero no exclusivamente, hay que darse una vuelta por Italia y efectivamente Berlusconi, pero en Francia hay otros 30 de estos Mileis y podríamos recorrer en Alemania 3 o 4 que son iguales, ¿no? No hay que ir muy lejos en España para encontrarnos en Vox 4 o 5 que son iguales, ¿no? Que son el energúmeno sustituyendo al contenido, ¿no? Entonces, es una escuela, según mi entender, es una escuela de comunicación que algunos asesores políticos han dado por válida y los otros, que son los compradores de esa clase de asesores, los que compran a lo llaman ellos los think tanks o los grupos de manejo de imagen o la ingeniería de imagen o el marketing ya más descarado, bueno, pues todos estos asesores les educan, les enseñan, los entrenan, y es una escuela, no hay que ir muy lejos. En la historia, el propio Hitler, hay documentos fotográficos que lo muestran ensayando frente a una cámara, la pose cuando el tipo mira fijamente a la cámara o cuando gesticula. Vimos a Mussolini, ¿no? También entrenar y hacer todo este histrionismo escénico del orador demagogo que fundaba, pues, necesariamente su discurso en esta articulación. Nada de esto sería posible si no fuese porque se ha convertido en un caldo de cultivo recalcitrante, el individualismo por una parte, después el mercantilismo de ese individualismo y luego la solución de todo esto basada en no permitir, en cerrar el paso sistemáticamente a todo lo que implique organización social de base. Mire usted hasta dónde hemos llegado con este discurso y la gravedad de esto. Hace unas cuantas horas, el candidato ganador de su propio partido, ¿no? Compitió contra él mismo. Sí. Estamos en una instancia, hay que recordar esto, en la que apenas los partidos han elegido a sus propios candidatos. Eso es Sí, las primarias. una selección interna de candidatos. Todavía no hemos llegado a la decisión, digamos, de las elecciones generales y en todo caso al balotaje o a la segunda vuelta si hubiera un empate. En esta instancia, faltando 2 meses para las elecciones, este candidato ha dicho públicamente que él va a destruir esa cosa oprobiosa e ilógica y necia que se llama la justicia social. Eh, eh, pues le faltaba decir cualquier barbaridad de las que él dice con gran naturalidad. Y eso acusaría problemas incluso de psicoanalíticos, ¿no? Estamos hablando de un líder, de un movimiento, de un político en todo caso. Me cuido con la palabra política porque
porque yo le tengo un aprecio que todavía no creo que... Se ha perdido. Pero déjame terminar de decirle una Sí, por cosa. favor. Esto es importante. Un líder que dice hablar con Dios y que es Dios el que le aconseja hacer lo que él hace, que sus convicciones y su constancia y su disciplina proviene de una palabra divina, que él consulta con sus perros las decisiones políticas que toma, que él tiene asesorías extraterrestres o o no sé cómo llamarles, Místicas, ¿no? esotéricas, ¿no? Ujú. Y que de ahí alimenta pues su misión, diría yo, mesiánica, como él la define, en la que un solo hombre será capaz de resolver la problemática de un país. Eh, Basado casi exclusivamente en las necesidades. Él se dice un hombre antisistema, pero no nos equivoquemos, no caigamos en emboscadas ideológicas. Si hay alguien que sea dogmática y fanáticamente defensor del sistema capitalista, es este, justamente. Y en esta ecuación de presentarse como rebelde, etcétera, ha engañado a mucha gente que lamentablemente sus malestares, que no sin razón el pueblo argentino tiene, malestares, enojos y decepciones, que los hay, estos tipos lo que han hecho es convertir ese malestar en votos en los que de pronto la víctima está votando por su verdugo, ¿no? Y en ese sentido, me parece que mucho de lo que ha estado ocurriendo a partir de la derechización latinoamericana surge en dos vertientes, de Vox, con esta famosa conformación de la iberósfera, de este señor que se cree Hernán Cortés, que vino al Senado mexicano, el líder de Vox, eh, eh, Santiago Abascal, y en Argentina, porque siento que también ha habido una ideologización de la derecha a partir de que comienzan a publicarse un personaje que se llama Agustín Laje. Y comienza a vender libros a través de... ¿Qué esperanzas que viéramos ese tipo de contenidos en algún momento? Digo, veíamos autosuperación, ¿no? Y en este aspecto también hay un colega suyo, un filósofo que es Byung-Chul Han, que habla de la infocracia. En este sentido, ¿usted coincide en este contexto de Vox, la iberósfera, Laje, lo que está ocurriendo con Milei y sus Olga Warner lo criticó ayer muy fuerte en X o Twitter, como le quieran decir, pero dice se ha perdido la parria en el discurso, es decir, la verdad discursiva, y se ha convertido en un performance la política para convencer adeptos. Por ejemplo, Milei convenció a un 35% de sus votantes fueron de nuevos votos, jóvenes entre los 18 y 21 años. ¿Es por ello o hay un trasfondo más profundo en esta concepción, maestro? Pues es que cada una de estas categorías necesita un marco de referencia. Yo creo que es un hombre absolutamente sincero, Milei. Yo creo que es una persona transparente y que es franca, porque su tarea es ser servil a los intereses del capitalismo. Entonces, defiende a ultranza el modelo neoliberal, él quiere aniquilar el Estado a como de lugar, quiere desaparecer el Banco Central, está peleado a muerte con los sindicatos, no quiere saber nada de eso. Hay un video por ahí que circula en el que él arranca de una especie como de organigrama al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Ciencia, y dice él que va a desaparecer todos los ministerios. Dice él que va a dolarizar la economía. Entonces, es absolutamente transparente en términos de cómo él muestra su verdad, que es la verdad de un grupo, digamos, el capitalismo, que también es una ensalada de posiciones muy distintas, pues el sector más de la derecha, el sector más, yo digo, más irracional y por eso mismo más criminal, este, eh, pues él lo transparenta con gran eficiencia. Lo que es como el empleado del mes, ¿no? Le están dando un premio mediático porque hay que explicarnos cómo llegó a donde llegó Milei, porque no es un asunto milagroso, no es un asunto solamente de, de que nos agarró descuidados, ¿no? Este es un trabajo minucioso, sistemático, acabado cultural, social, simbólica y semióticamente,
en el que hay muchos millones de dólares atrás trabajando, en el que hay un grupo de empresarios de lo que se llama el Círculo Rojo, que son los, digamos, los patrocinadores de estos personajes, y los manejan a su antojo, pues, a la medida de que son útiles para la coyuntura, en la medida en que son capaces de derrotar al enemigo histórico, que es el peronismo y todos sus grupos aledaños, subsecuentes, conexos, etcétera. En esa medida, Milei es útil para esta coyuntura. Vamos a ver qué tan útil es a la hora de tomar decisiones económicas de fondo, porque en realidad él, por más transparente que sea en sus intenciones, no es precisamente el más preclaro en términos de las teorías y en términos de las prácticas económicas. Incluso los del sector industrial más conservador, más parecido a él, se niegan a aceptar las hipotéticas políticas que él pretende seguir, porque saben que es un desastre. Un tipo que llegara a la presidencia de Argentina y al día siguiente decretara, por ejemplo, como él pretende, la dolarización del país, así le tomara 3 meses hacerlo, tendría en automático un decrecimiento del poder adquisitivo que ya de por sí hoy es gravísimo, lo multiplicaría por 10 y tendría usted mañana en la calle las manifestaciones y las protestas y un país que se paralizaría en huelgas. Y eso ya Milei dijo, si eso ocurre, saco al ejército y lo reprimo a todos. Entonces, nos está avisando que en los próximos 6 meses, calendario en mano, llegando a las elecciones dentro de 2 meses y en todo caso al balotage, tendríamos en diciembre el país ardiendo, ¿no? Y si usted quiere, lo postergamos hasta después de las fiestas de Reyes, que aquí ni se celebran, pero en todo caso, hasta después, y vería usted enero, febrero y marzo un país en llamas, porque decididamente ese malestar que se expresa por ahora como votos de jóvenes incluso muy desinformados, de jóvenes incluso muy hartos, se expresaría de manera más orgánica en las calles cuando los padres, los abuelos, los tíos y las tías vayan a protestar porque, por ejemplo, la amenaza seria y dura es el desempleo. Cerrar solamente 3 o 5 de los ministerios que él dice que quiere cerrar implica echar a la calle a miles y miles de personas que seguramente no se van a quedar de brazos cruzados en su casa. Entonces, lo, 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 la conclusión interesante, que me parece digna de revisión en este momento histórico, es que queda claro que todo vacío que se deja viene a llenarlo con su basura la ideología de la extrema derecha, que es fanática y que es irracional y que es criminal en más de un sentido. Y que al decir vacío, es preciso indagar de qué vacío estamos hablando. ¿Quién no cumplió lo que tenía que cumplir? ¿Por qué razones? ¿No? Es decir, en política, hoy por hoy, regla metodológica inexcusable es que uno explica los fenómenos, pero explica las causas. Que uno explica las causas, los fenómenos y además explica las salidas, porque de otra manera la política se vuelve inocua, se vuelve palabrerío, se vuelve pose, se vuelve pues más de lo que ya hemos visto durante mucho tiempo. Entonces, es un reclamo, me parece, metodológico, incluso, si me permite usted, un reclamo ético, el decir, efectivamente, hay un vacío que se dejó por no haber cumplido un montón de tareas que había que cumplir en medio de la pandemia, en medio de la guerra que produjo estragos espantosos, en medio de la sequía más dura que Argentina ha vivido en los últimos tiempos y en medio de el, el, la cárcel económica más brutal que se ha visto, que se llama el crédito que el Fondo Monetario Internacional le puso encima a la Argentina. Y hoy Argentina no es un país ni soberano en la economía, ni soberano en la política, porque el Fondo Monetario Internacional está pesando en cada voto. De modo que en esas condiciones, lo que no se pudo hacer, lo que no se quiso hacer incluso, en ese vacío que se dejó, hay que rendir explicaciones del cómo está el fenómeno, de las causas y luego hacia dónde se va, ¿no? Maestro, antes de terminar, déjeme agradecerle esta entrevista. Déjeme le comento al público, está grabada porque son 3 horas de diferencia. Si lo citamos a las 9 de la noche, pues está terrible. Y luego ya lunes, ¿no? Y peor aún, a tanta distancia y sin cuando menos un matecito, pues está peor. Y a mi edad, El, además. no, está joven, maestro, no me diga eso. Y bueno, para terminar, creo que es innegable que
este nado sincronizado que estamos viendo desde Europa y que se está contagiando en América Latina no es una casualidad, es decir, la derechización de la política o de las tendencias de los dirigentes políticos en este inexistente occidente, si me permitiera la expresión, que se ha venido reforzando a partir del conflicto Ucrania-Rusia. Pero siempre cuando hay guerras, los primeros afectados es la clase trabajadora. Hay crisis económicas, los primeros afectados es la clase trabajadora. Hay crisis política, los primeros afectados son los trabajadores. Se niega también una lucha de clases en medio de esta volcada a la derecha después de que se veía un despertar progresista, sobre todo de este lado del hemisferio. ¿Qué podemos esperar en estos próximos meses? Es decir, octubre para la Argentina, si no hasta noviembre, entiendo. Y lo que viene también, que recorre de la Patagonia a Sonora, el continente, porque en México también vemos a conductores de televisión como en los 50 en los Estados Unidos, ¿no? Diciendo que el virus comunista nos va a invadir. O sea, terrible. Yo dije, pues ya pasó la COVID, ¿qué me puede hacer esto? Pero, ¿qué podemos esperar en estos meses de una revolución de los ricos? ¿Podríamos denominarlo así? Pues yo tiendo a transferir la carga de la contradicción al lugar que creo que es el correcto, ¿no? Del análisis. Y si la derecha ha tenido que presentarnos estos excesos y estos extremos como sus candidatos, es porque algo les tiene muy preocupados. Si la derecha ha sido capaz de hacer lo que hizo en Perú, si la derecha es capaz de hacer lo que están haciendo en Colombia, si la derecha es capaz de haberle puesto 900 sanciones al gobierno de Venezuela para asfixiarlo, si la derecha ha sido capaz de seguir, como ha hecho con Cuba, golpe sobre golpe histórico en un pueblo verdaderamente heroico que ha resistido todo lo que uno puede imaginar y lo que no también. Si están acosando a la presidenta de Honduras, si han proliferado personajes como Bukele, si están proliferando en el continente, pues, estas alertas que la derecha nos muestra, quiere decir que están percibiendo algo por debajo que les advierte que la cosa no está tan fácil ni tan tranquila. Entonces, está faltándonos a todos nosotros el mapa de la insurrección del continente y dónde está la lucha de clases, que es la madre de todas las luchas, que es la gran escuela para todos nosotros, donde se entiende con toda claridad. Milei no es un antojadizo que bajó de una nube porque era la hora en que bajara, aunque él diga eso, ¿no? Es nada menos que la expresión de una clase social que está alterada por una serie de razones y esas tienen que ver porque están presionando demasiado fuerte, están empobreciendo muchísimo al pueblo y porque hay síntomas muy serios de malestar en las bases. Aunque todavía se exprese erráticamente, confusamente, incluso contradictoriamente, lo cierto es que en todo el continente, si tuviésemos ahora un mapa de las subjetividades, podríamos entender 600 pueblos originarios en todo el continente levantados hoy en protestas. Hay un clamor de los pueblos que no resisten más el saqueo y la persecución. Tenemos una clase obrera en todo el continente que está vivita y coleando y que está resintiendo en el bolsillo los estragos de la inflación del norte, en Canadá. Acabo de estar por allá escuchando a los compañeros protestas impresionantes como las que se vieron en Francia, como las que se han visto en Alemania, como las que se han visto por todo el mundo de los trabajadores que no soportan más el peso brutal del capitalismo. De modo que empiezan a surgir, si tuviésemos la capacidad, la atingencia, el método suficiente para construir este mapa de las subjetividades y los mapas de las luchas en todo el continente, lo que tendríamos claro es que hay una fuerza que está diciendo basta ya de este sistema y lo que está faltando es, como ha faltado mucho tiempo, dirección política. ¿No? Vivimos, decía Trotsky, lo han dicho muchos autores, vivimos una crisis de dirección revolucionaria y esa crisis de dirección se expresa más agudamente en el momento en que la desorganización nos sofoca, pero no nos desaparecen las ideas y las razones. Entonces, creo que, creo que es,
Basta con ver este paraíso terrenal para muchos imaginarios que es Estados Unidos. Asomarse a California, que es la economía más potente, una de las más potentes de Estados Unidos, a ver el desastre que es por abajo, a ver las calles de California donde la gente está desvencijada por el consumo de las drogas, desvencijada porque no hay empleo, y sin embargo ahí hay protesta, hay movimiento. Si cualquiera que se acerca a Los Ángeles o a las periferias y habla con los compañeros en pie de lucha de los movimientos políticos que hay, y muchos, se entera de cuál es la realidad y cuál es el sentido De modo que si pudiésemos completar el mapa, donde están todos estos Mileis, ¿no? Unos más, otros menos en el mundo, regados y vociferando y haciendo sus morisquetas estas electorales, no alcanzan para sofocar el otro mapa, que a mi entender, el primer problema que tiene es que nosotros, los que suponemos que tenemos una actitud progresista, de izquierda, de lucha, etcétera, padecemos una gran crisis comunicacional agudísima. Nuestra mayor debilidad es la debilidad comunicacional y repito, no somos capaces de organizar ni una piñata para poder hacer que, que el verdadero clamor popular, que el verdadero clamor de los pueblos en la lucha de clases sea la agenda que nos oriente. Lo verdaderamente nuevo hoy en comunicación sería que ya no fuera el tema que se me ocurrió, ya no fuera un compañero periodista muy buena onda, muy buena gente, muy bien predispuesto, pero siempre operando como intermediario, porque ¿no? Ya vimos compañeros parados frente a una huelga, ellos enfrente de la cámara y la huelga atrás, sí, explicándonos lo que... Esa es la escuela yanqui del periodismo, la escuela europea del periodismo, que nos infectó la manera de entender la prensa, cuando lo que deberíamos hacer es ponerle el micrófono al compañero que está en la puerta de la fábrica dando la batalla, porque esa es la agenda que nos interesa, es la agenda que nos orienta. Este cambio de estrategia semántica, sintáctica y comunicacional debería ser una batalla semiótica, lo que yo llamo batalla semiótica de combate. ¿Para qué? Para disputar sentido en el marco de la lucha de clases. Y eso, a mi entender, eso es un cometido en el cual hay que trabajar, tenaz, intensa, profunda, sistemáticamente, sin cansarnos, sin confundirnos, porque el escenario que viene en los próximos semanas y meses puede ser mucho más complejo y puede ser muy doloroso y ojalá no sea desmoralizador como ellos pretenden. Maestro doctor Fernando Buenavat, yo te agradezco, no sabes la inmensa esta cátedra que nos acabas de dar y pues espero que no sea la última vez que nos aceptes una charla. ¿Cuál entrevista? Esto fue una charla y aprendimos muchísimo y le agradezco bastante, maestro. No, al contrario, toda vez que sea posible cuenten conmigo. Mi único dilema es que tengo una agenda complicada porque para colmo también trabajo. No, aquí andamos. Entonces, Aquí andamos también. eso me complica, pero nada, toda vez que podamos, cuenten conmigo. Maestro, le agradecemos muchísimo y muchísimas gracias. Hasta Y aquí siempre. continuamos. Hasta siempre.